Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy viene originado por un comentario que muchas veces me han hecho muchos de mis alumnos y mis alumnas, y es que me traen un audio y me dicen, quiero sonar como este cantante. Muchas veces cogemos estos audios como referencia de volumen, potencia o calidad de voz que queremos llegar a tener o que desearíamos tener, pero sin tener en cuenta toda la edición, todos los efectos y toda la microfonía que hay detrás de estos audios. Coger estos audios de referencia para desear tener esta textura, volumen, potencia o calidad de audio puede llegar a generarnos mucha frustración, ya que no tenemos en cuenta que detrás de todos estos audios hay un estudio de grabación, una edición, unos efectos y una microfonía. Cada vez que un alumno me trae un audio y me dice quiero sonar como este cantante, no se está teniendo en cuenta que hay todo un proceso para llegar a este audio final. Un proceso de edición, de grabación en estudio, de postproducción, de producción, de los que ahora hablaremos. Y que el resultado final es el resultado óptimo que se ha decidido que tenía que tener la canción. Por tanto, si nos comparamos siempre con el resultado final de un audio grabado en estudio y editado, evidentemente siempre saldremos perdiendo. En un estudio todos los instrumentos que escuchamos están editados. Pero ¿por qué no escuchamos ya esa edición? Porque nuestros oídos ya están acostumbrados. Se está editando audio analógica o digitalmente desde hace muchos años, por tanto nuestros oídos ya se han acostumbrado y nuestro cerebro a procesar ese audio como si fuera normal y ya no escuchamos esa edición a no ser que tengamos los oídos entrenados y vayamos a escuchar concretamente esos efectos. Algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando escuchamos un audio grabado. Por ejemplo, la toma final, la toma que estamos escuchando, es una toma que es la perfecta, la óptima, la que se ha decidido después de varias grabaciones que se quedaría como resultado final, o bien las mejores partes de varias tomas que han sido cortadas y pegadas. Para las grandes bandas o grandes álbumes está la figura del productor, que también decidirá cómo debe sonar finalmente el producto, es decir, la canción o el álbum entero. Cosas que podemos empezar a escuchar cuando escuchamos un audio grabado. La reverb, que es la colocación, por ejemplo, de la voz en un espacio, que puede ser más o menos grande, incluso puede sonar algo irreal, aunque nuestros oídos ya están acostumbrados a escuchar esta reverb. A una voz también se le puede poner delay, que es lo que se entendería más o menos por eco. Una voz también la podemos ecualizar, es decir, hacer realzar esas frecuencias que nos interesan o esas frecuencias que son más brillantes, más bonitas o aquellas que las diferencian de los otros instrumentos para que realce más la voz. En edición de audio también se pueden arreglar las entradas o salidas del cantante fuera de tempo y ponerlas y cuadrarlas en el tempo. En edición de voz también utilizamos los compresores, es decir, utilizamos unos efectos digitales para reducir o atenuar los rangos dinámicos de la voz, es decir, que no sobresalga mucho en agudos ni sobresalga mucho en graves y se quede todo más comprimido en el centro. O también el famosísimo autotune que nos servirá para corregir cuando el cantante se desafina de una manera concreta o bien si nos pasamos con el autotune acabaremos haciendo una canción de trap o de reggaetón, pero eso ya va al gusto del consumidor. También debemos saber que es muy típico el double tracking, es decir, grabar o copiar la pista de voz dos o más veces para que gane peso, para que gane consistencia, para que gane volumen y relevancia la voz y suene más densa. También comentar para esos alumnos o cantantes que oyen a sus ídolos y a sus divas y a sus divos con grandes potencias y grandes volúmenes, que el volumen en grabación también se suele poner al máximo siempre para ganar mucha potencia y mucha consistencia en las voces. Es por eso que yo en las clases siempre intento utilizar directos, es decir, muestras de cantantes cantando en directo. Y me preguntaréis, pero ¿no hay efectos en directo que se pongan a la voz? Sí, evidentemente, pero nunca tantos. La voz siempre está mucho más natural, mucho más orgánica y es mucho más difícil enmascarar ciertos defectos. En directo hay reverbs, hay delays, pero no tantos. Y hay autotune también a veces. Lo que pasa en algunos directos es que ciertas bandas o ciertos cantantes utilizan grabaciones. Sorpresa. Es decir, no cantan siempre o todo el rato en directo, sino que utilizan grabaciones especiales grabadas para los conciertos.
Pueden ser canciones sueltas o puede ser el concierto entero. O bien pinchazos. Es decir, por ejemplo, María Carey sabemos que utiliza pinchazos de grabación. Es decir, canta todas las canciones, pero cuando vienen las partes difíciles, porque son muy altas, porque son muy graves o porque son riffs muy rápidos, el técnico de sonido pincha concretamente y con mucha habilidad la nota grave, aguda o el riff o lo que sea a lo que la cantante ya no puede acceder. Así que en conclusión, 1. Siempre que nos queramos comparar con un audio grabado en estudio, vamos a salir perdiendo. 2. Todos los instrumentos están editados siempre. La voz, aunque parezca que tenga que ser orgánica, natural, simple y sin tratamiento, no es así. Las voces están tratadas siempre, tanto en directo como en estudio mucho más. Y por último, podríamos pensar que teniendo todas estas herramientas en nuestras manos no es necesario ni tener una buena técnica ni tener conocimientos, pero no es así. Cuando entramos en un estudio o vamos a cantar en un concierto, tenemos que tener una técnica clara, cuidar nuestra voz. Es importante tener conocimiento sobre los efectos que nos pondrán en la voz y poder hablar de tú a tú con el técnico de sonido. Debemos ser capaces de defender nuestra voz en un estudio, en un directo con banda, en un directo con instrumento, incluso a capela. Por tanto, es necesario técnica, práctica, afinación y todos los conocimientos necesarios para hacer bien nuestro trabajo como cantantes. Como concepto final, cuando un alumno me trae un audio de estos cantantes con el que compararse, nunca me trae cantantes malos, siempre me trae a grandes divas, a grandes grupos, a grandes solistas. Por tanto, intentemos ser lo mejores posibles, intentemos practicar mucho, tener buena técnica, cuidarnos bien la voz y ser lo mejores posibles en nuestro trabajo como cantantes. Eso es todo por hoy. Si tenéis preguntas, comentarios o información que me pueda ser útil, en los comentarios. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!